Una dosis, la primera dosis, puede ser fatal en términos de que provoque una adicción que acabe llevándonos a la muerte, o puede ser fatal en términos de que la primera dosis resulte ser fatal y provoque una muerte instantánea. ¿Qué es el fentanilo? ¿Qué tanto riesgo implica? ¿Es grave su consumo? Hoy dedicaremos este video a hablar del fentanilo y como siempre te invito a que dejes tus comentarios en la cajita que está ahí abajo para esto. El fentanilo o fentanil es una sustancia opioide. El opio es una sustancia muy famosa. Es un analgésico, es decir, es una sustancia que elimina el dolor. Un opioide muy famoso es la heroína, probablemente te suene, la habrás escuchado en alguna ocasión. En México, la heroína es una droga de uso más o menos común en los estados del norte del país y quizá no tanto en el resto de la República. Esto probablemente como un efecto de la cercanía con los Estados Unidos de América. En los pasados 20 años, 400.000 personas murieron por una sobredosis de opiáceos. La relación entre el consumo de sustancias, en este caso la heroína, y el VIH son asuntos poco conocidos para el centro y el sur de México. No así para algunos otros lugares, como nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá. Estos vecinos en sus políticas públicas ya trabajan en el control de daños o manejo de riesgos. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos países en sus políticas públicas de sanidad asumen que ese consumo ocurre y que hay pues un margen más bien breve como para que deje de ocurrir. Así que lo que hacen es implementar políticas para que los efectos no sean tantos. Es más o menos común que en las ambulancias haya naltrexona, que es un medicamento, vamos a llamarlo así, que lo que permite es que al ser administrado en una dosis suficiente en una persona que está muriendo en ese momento por sobredosis de fentanil, por ejemplo, o de heroína, pues esa persona no muera. Junto con eso, y por ejemplo, si estás en México, probablemente esta campaña te suene un poco más conocida. A veces algunas secretarías de salud estatales lo que hacen es que hacen campañas en las cuales regalan jeringas o dosis incluso de algunas sustancias para que entonces no se compartan las jeringas los consumidores y con eso disminuye la probabilidad de que puedan infectarse con VIH, que pueda haber un contagio por el compartir la jeringa. Así que te da risa el VIH, ¿no? Pues, a ver qué tanta risa te da ahora, marica. Los opioides, el fentanilo en particular, pueden ser recetados y suelen ser recetados después de una cirugía o cuando se padece un dolor crónico también es que se recetan. Y en tanto que están recetados, se encuentran bajo una supervisión médica, tanto en cómo se toma, cuál es la dosis, como en el cese de ese consumo. Algo que ocurre con los opioides es que además de eliminar el dolor, y esta es la parte probablemente que te trajo hasta acá, producen una muy intensa sensación de placer. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Tal vez algo de morfina refresque mi memoria. No sé, sigo un poco confundido. Cuando se cuenta con una prescripción médica para que se tome el opioide, se recomienda mantenerlo bajo llave, ¿no? Pues si a mí me recetaran fentanil, bueno, yo ese fentanil lo guardaría bajo llave, pues una dosis que puede ser común para un adulto puede ser mortal para un niño o una niña. En caso de que el tratamiento se terminara, por ejemplo, si yo estuviera consumiéndolo, pues vendría bien que yo me acercara a una institución de salud para poder deshacerme de forma adecuada del medicamento que me pudo haber llegado a quedar. Y, por ejemplo, si yo llegase a mi casa y me diera cuenta que me han robado y yo estuviera consumiendo esa sustancia y que me han robado esa sustancia también, sería una gran idea denunciar también, bueno, en la denuncia agregar que yo tenía esa sustancia y que ha sido robada. Esto porque en muchos casos, o bueno, no es tan raro que en algunos lugares las personas ingresen a robar, pero que lo que roben sea lo que hay en el botequín, que el consumo debe de ser como súper cuidado por el médico tratante. Los médicos, al restar estos medicamentos, el fentanil, algún opiáceo, hay otros muy famosos, observan primero los factores de riesgo para cada caso en particular. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que lo recetan o no lo recetan, ¿sí? Por eso es que a veces cuando platicamos con alguien nos dicen,
ay, a Perenganito le recetaron tal medicamento, que es un opiáceo, y a Perenganita, que tuvo la misma cirugía, no se lo recetaron. ¿Por qué habrá sido? Bueno, porque la labor del médico o de la médico consiste también en observar los factores de riesgo que hay en cada persona. No es lo mismo que yo atraviese por una cirugía y que tenga antecedentes de consumo de alcohol, por ejemplo, que tenga antecedentes de durante la juventud haber sido consumidor constante de alguna sustancia, a que no los tenga, o a que, por ejemplo, en mi historial familiar haya personas que han tenido problemas con el abuso de sustancias. Este tipo de situaciones es parte de lo que hace el servicio médico al que acudimos, y eso ocurre como parte de, pues, del trabajo que hacen ellos y de esta distinción entre una persona y otra, ¿sí? No es que un medicamento podamos pensarlo como para todo el mundo, sería como decir, es que hay una terapia que funciona siempre, ¿sí? Para todos, pues, o para todas, eso no existe, eso no ocurre. Hay ciertos elementos que funcionan para distintas personas. Lo que estoy intentando enfatizar es que implica un gran riesgo el consumo de estos medicamentos. A veces lo que ya ocurre en ciertos lugares, por ejemplo en Estados Unidos de América, es que el temor a ser demandados en algunos médicos puede favorecer que receten medicamento que no sería tan necesario con tal de garantizar la ausencia de dolor y con esto disminuir la posibilidad de la demanda. Eso sí podría llegar a pasar en algunas ocasiones, ¿vale? Pero es un asunto no puramente clínico, ¿sí? Tiene que ver con un juego que se hace ahí, por juego me refiero no a algo divertido, sino a un entrecruzamiento de elementos entre el asunto de lo que el paciente necesita, lo que el paciente dice que necesita y el riesgo que asume de uno u otro lado el médico tratante. No implica que pase siempre, no es en ese sentido, ¿va? El fentanilo produce la ausencia de dolor, entonces, y un intenso, muy intenso placer. Acá los números a mí me parece que no nos dejan entender mucho, pero bueno, si algo nos pueden aportar, habría que decir que el fentanilo puede ser 50 veces más potente que la heroína o unas 100 veces más potente que la morfina. A mí, insisto, me parece que a menos de que hayamos probado la heroína o la morfina, incluso en esas condiciones me parece que es como muy difícil de imaginar, pero lo que sí tenemos claro es que es una sustancia muy, 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 muy adictiva. Y si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas, le des like, le des a la campanita, para que entonces puedas estar enterándote de cada uno de nuestros videos. También si eres nuevo o nuevo en el canal es muy importante, o bueno, no es muy importante, pero vendría como súper bien, que le des una checada a los videos que ya están, porque es más o menos común que me dejan alguna pregunta y suelo leerles en la cajita de comentarios y que después lo que hago es decirles, oye, revísate este otro video, ¿sí? Entonces, pues dale una checada a los videos, hay varios videos, algunos de salud mental, algunos de trastornos, por ejemplo, de personalidad, muchos tenemos enfocados en el consumo de sustancias. Dicho eso, en lo personal, decía yo, me parece que la medición nos da una idea más o menos clara, pero no tanto, pero bueno, es lo que podemos decir para hacernos un poco esta suerte de qué tanta es la magnitud, el potencial adictivo. Al placer, a este muy intenso placer que produce el fentanilo, le puede seguir una sensación de adormilamiento, es lo que vas a encontrar en la mayoría de las páginas que puedes observar o visitar de algunos institutos nacionales de salud pública, por ejemplo. Se recomienda, por ejemplo, que cuando se consume, pues no se conduzcan ni se lleven a cabo tareas que puedan poner en riesgo a la persona o a otras personas en caso de que el sueño venza. Y el adormilamiento tiene que ver con que el sistema empieza a funcionar a menor velocidad, lo que puede implicar también una disminución en el ritmo cardíaco y respiratorio y a veces lamentablemente la muerte. Como otras drogas sintéticas ilegales, no hay manera de saber la concentración ni la mezcla que se está consumiendo. 2 miligramos, de acuerdo con ciertos estudios, pueden ser suficientes. 2 miligramos deben de ser como 2 granitos de sal, más o menos. Pueden ser suficientes para que un adulto pues alcance una dosis fatal y entonces pierda la vida. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque como no hay una regulación, porque esta sustancia es ilegal, pues se depende de qué tan bien se hizo la mezcla y quién sabe con qué venga mezclada, igual que con otras sustancias. A veces el cristal viene mezclado con otras sustancias, a veces la cocaína viene rebajada o cortada con otras sustancias, a veces estoy diciendo casi siempre o siempre, una dosis, la primera dosis, puede ser fatal en términos de que provoque una adicción que acabe llevándonos a la muerte, o puede ser fatal en términos de que la primera dosis resulte ser fatal y provoque una muerte instantánea.
Eso puede ocurrir también. Y respecto a lo que estaba diciendo de los proveedores de este tipo de sustancias, bueno, no es raro que los proveedores, que el dealer mezcle alguna sustancia que tú le estás pidiendo con otra sustancia que a él le interesa vender y entonces termines luego comprando una en lugar de la otra. Eso, por ejemplo, a mí me ha tocado escucharlo un montón de personas que estaban buscando soda, cocaína, y que el dealer les vendió o les regaló un día porque no había cristal, metanfetamina, ¿no? Y entonces se acaba pasando de una sustancia a otra que es mucho más potente, que es mucho más rentable económicamente para el vendedor, pero que causa también efectos mucho más nocivos. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Finalmente, te recuerdo lo que probablemente tengas ya presente, si no es tu primera vez en este canal. Siempre les leo. Déjenme ahí los comentarios, por favor. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok. Sígueme en esos distintos medios. Y recuerda, cuídate, importas.